La presencia de Dios está en este lugar. Decirle también que quien me acompaña es mi novia, la Eli. Voy a pedir que pase por este lugar. Vamos a estar adorando a Dios unos momentos más, en medio de alguna alabanza. Quería que solamente unos momentos más tomaras una actitud de adoración. Gloria a tu nombre, Jesús. Porque en esta tarde Dios tiene una palabra para ti. No se apaga en un momento la luz, solamente va a ser un momento. Pero aprovecha estos momentos en la presencia de Dios. Yo tengo ilusión muy grande, a mí me enamora, a mí me y yo mismo yo en ti. Y es que te amo, mi Cristo, te amo.
¿Pueden dar un aplauso al Señor? Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que la presencia de Dios está en este lugar? En esta tarde creemos que Dios está en este lugar y que nos va a bendecir. Yo tengo una palabra breve, y quizás es una palabra que la has escuchado muchas veces, pero creo que en esta tarde es necesario que te recuerde algo. Es algo que ya sabes, pero Dios me ha mandado a que te lo recuerde. Y lo que Dios te quiere decir en esta tarde es que Él está contigo. Él no te abandona. La palabra de Dios dice que no hay sombra de variación en Él. Él está contigo como al principio. Hay personas que hablan del principio de cuando se convirtieron y dicen, cuando yo me convertí, sentí a Dios a todas horas. Cuando yo me convertí, estaba todo el día orando. Cuando yo me convertí, no me perdía un culto. Déjame decirte que si todas estas cosas han cambiado, es porque el que has cambiado eres tú. Porque Dios sigue siendo el mismo. A Él no hay quien lo cambie. No hay sombra de mansión en Él. A Él no le pueden cambiar las circunstancias. A Él no le cambia lo que hay alrededor. Él siempre es el mismo. Él es el mismo en el monte de la transfiguración con Moisés y con Elías, que en el Calvario con un malhechor a la izquierda y otro a la derecha. Cambian las circunstancias, pero Él siempre es el mismo. Y en esta tarde yo tengo una palabra para ti y te quiero decir que Dios está contigo. Y vamos a estar leyendo en el libro de Lucas, capítulo 23, verso 39 en adelante, y dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le respondió diciendo, ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente pagamos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún malito. Y Jesús dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Que Dios bendiga su palabra. Vemos a Cristo en el Calvario, en la cruz, en el momento más difícil. Si Cristo vino a hacer muchas cosas, quizás la más difícil era el momento del Calvario, aquella que solamente unas horas antes le había dicho al Padre, si es posible pasa de mí esta copa. Pero Cristo había llegado al Calvario, y estando en el Calvario había escuchado
una palabra. Había escuchado como alguien le empezaba a decir, si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros también. Pero si se dan cuenta, a Cristo no le contesta. Empieza a decirle, si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros también. Pero Cristo a no le contesta. Pero al que le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, si le contesta y le dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y déjame decirte que Dios solamente escucha a aquellos que le reconocen, aquellos que creen en Él. Porque la base de todo es creer. Amén. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te regala la vida eterna. Te dice que no te pierdas, pero te pone una condición, y es que creas. Y este hombre había creído y empezó a decir, este ningún mal ha hecho. Y empezó a reconocerle como inocente. Aquel hombre, viendo que él sí merecía sus hechos, lo que le estaba ocurriendo, reconocía que Cristo estaba pasando por algo que no se lo merecía. Y le dice al otro, aún no temes a Dios tú estando en la misma condenación, porque tú y yo estamos aquí porque nos lo merecemos, pero este no ha hecho ningún mal. Pero ahora entre este hombre y Cristo hay una conversación, y este hombre le dice a Cristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo no sé si este hombre quizás escuchó a Cristo en el tiempo que estuvo por aquellos lugares predicando del reino y por eso le dijo aquello. Posiblemente, mientras aquel hombre era libre y andaba por aquel lugar, escuchó a Cristo en alguna ocasión predicar del reino, y por eso le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero déjame decirte que aquello le sirvió a este hombre para ser salvo. Yo no sé qué circunstancia te ha llevado a ti a Dios. Hay a veces circunstancias difíciles que vivimos y por las que pasamos, que es la única manera que encontramos de refugiarnos en las cosas de Dios, en la iglesia. Pero déjame decirte que si has tenido que pasar por eso para venir a los pies de Dios, déjame decirte que ha merecido la pena. ¡Gloria a Dios! Y ahora Cristo le da una palabra. Cuando este hombre le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Cristo le da una palabra y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y a mí me llama la atención esta palabra que dice de cierto. Porque déjame decirles algo. Si esta palabra Cristo lo hubiera dicho estando en el monte de la transfiguración, o en el monte de las bienaventuranzas, o cuando todo el mundo le seguía, quizás no hubiera hecho falta que hubiera dicho de cierto te digo. Aunque lo hubiera dicho varía, porque estaba en una situación que se le podía creer. Pero ahora Cristo estaba en una situación difícil. Porque si difícil era la situación de aquel hombre, del malhechor, la de Cristo era exactamente la misma. Tanto el uno como el otro estaban crucificados y estaban puestos en un madero. Pero ahora Cristo le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Le estaba diciendo, y te lo digo porque es verdad. Te doy mi palabra. Y déjame decirte algo. Si Dios te ha dicho algo, Dios lo va a cumplir. Porque si hay alguien que tiene palabra es Él. Dice la Biblia que todas las cosas pasarán, pero que su palabra permanece. Y este hombre Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y digo yo, ¿cómo era posible que Cristo le dijera hoy? Si en ese momento, en ese día, estaban clavados en un madero esperando a morir. Pero le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y déjame decirte, a Dios no le importa lo que sucede a nuestro alrededor. A Dios no le importan las circunstancias por las que pasamos. A Dios le importa lo que Él dice. Y Él ha dicho que en nosotros nos tiene un paraíso de gloria preparado para nosotros. ¡No! Le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y digo yo, si había un lugar difícil para hablar de paraíso, ese era el Calvario. ¿Cómo es posible que hablara de paraíso en un lugar tan malo? En aquel tiempo, la peor plaga que podía tener alguien que iba en contra de la ley era el Calvario, era morir en la cruz. Y aquellos dos hombres habían llegado a aquel lugar, tanto Cristo como el malhechor. Pero Cristo le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Déjenme decirles que el paraíso no es un lugar. El paraíso no es un sitio. Dice la Biblia que el hombre pecó y estaba en el huerto que era el paraíso. Y dice la Biblia que el hombre fue desechado del huerto y fue apartado de la presencia de Dios. Y déjame decirte que el paraíso no es un sitio ni es un lugar. El paraíso es Él. En un momento difícil, estando en el Calvario, Cristo le habla de paraíso, pero que Cristo lo podía decir porque el paraíso es Él. A veces pasamos por dificultades, pasamos por adversidades, por problemas, y a veces parece que no podemos, pero déjame decirte, disfruta del paraíso que es su compañía, disfruta de su presencia porque Él está contigo. Porque si le preguntáramos a Daniel, le preguntaríamos a Daniel y le dijéramos, ¿qué es para ti el paraíso? Y Daniel nos diría, para mí, el paraíso es su compañía, aunque sea en un foso de leones. Si le preguntáramos a José, José nos diría, para mí el paraíso es su compañía, aunque sea en una cisterna. Si le preguntáramos a aquellos tres que fueron echados al horno de fuego, también nos dirían, para mí el paraíso es el horno de fuego si su presencia está. Porque déjame decirte, yo no quiero paraíso ni Edén si su presencia no está. Quiero que su presencia nunca nos falte. Había una alabanza que decía que nos falte lo que quiera, pero que no nos faltes tú. Pero déjame decirte algo. Dios nos ha dado una promesa. Dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A veces pasamos por momentos y por circunstancias que no vemos a Dios por ningún sitio, pero déjame decirte que no lo veamos no quiere decir que no esté, porque Él ha dado una promesa y su promesa se tiene que cumplir. Pero ha llegado el momento en que Cristo le ha dicho a este hombre, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y este momento no solamente es un momento bonito, no era un momento bonito para este hombre, es un momento esperado durante mucho tiempo. Desde que el hombre había pecado en el huerto y había sido desechado, Dios le había dado una palabra a Satanás y le había dicho, de la simiente de la mujer levantaré a uno, que aunque tú le herirás en el calcañar, él te pisará la cabeza. Y hasta este momento, ningún hombre había vuelto a la presencia de Dios, ni al Edén, ni al huerto, ni al paraíso. El hombre había sido desechado y el paraíso se había quedado vacío. Pero déjenme decirles algo, solamente un malhechor que había llegado a aquel lugar seguramente por motivos reales, porque aquel hombre había llevado una vida que su vida le había llevado a aquel lugar y estaba pagando por lo que había hecho, pero en el último momento vio a Cristo y reconoció que ese era el Rey. Porque le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le reconoció como Rey. Y ahora en este momento se cumple la Escritura y se cumple la palabra cuando Jehová le dice a Satanás, de la simiente de la mujer levantaré a uno, que aunque tú le herirás en el calcañar, él te machacará la cabeza. Y cuando este hombre le dice, acuérdate de mí, le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y déjenme decirles que si aquel hombre tenía ganas de oír aquellas palabras, más ganas tenía Cristo de decirlas. Porque a eso era lo que había venido, a salvar a lo que se había perdido. Y déjenme decirles algo, si Cristo consiguió pisarle la cabeza al diablo y cumplir con la palabra, estando clavado en un madero, ¿qué no hará cuando los cielos se abran y venga por su pueblo y por su iglesia? ¡Aleluya! Él nunca nos abandona. Él siempre está con nosotros. Vemos que en el Calvario sucede algo que a los ojos de todo el mundo era algo malo, era algo feo. Eran dos hombres muriendo. Cualquiera que estuviera allí escuchaba la conversación entre ellos y diría, me están delirando. Lo que están diciendo es, como están a punto de morir, están hablando tonterías, pero déjame decirte que no es ninguna tontería. Cristo ha venido a salvarnos y Él nunca va a perder la oportunidad de poder salvarte. El otro día hablábamos 3 o 4 personas
Y empezamos a hablar de que vemos que pasan cosas que no las entendemos, de que personas que viven una vida recta delante de Dios, o por lo menos eso creemos, vemos que vienen enfermedades, que vienen dificultades y decimos, ¿cómo es posible que estas cosas pasen? Y hubo alguien que me pareció muy sabio y muy real, y por eso lo digo hoy, y dijo algo que me gustó. Y dijo, Cristo vino a salvarnos. A Dios no le importa si tenemos que vivir en la tierra 30, 40, 10 o 5 años. Lo importante es que te salves. Y eso es a lo que Cristo ha venido. Pero yo he empezado diciendo que he venido a recordarte que Dios está contigo. ¿Saben? Los cristianos somos los únicos que luchamos y peleamos sabiendo que ya tenemos la victoria. Porque nosotros no luchamos para vencer, luchamos porque hemos vencido, porque Él nos ha dado la victoria en la cruz del Calvario. Y para terminar, quiero decirte que no importa por donde estés pasando ni lo que estás viviendo en estos momentos, lo importante es que Dios no te abandona, que Dios está contigo, que Él siempre va a estar de tu parte, Él siempre va a estar de tu lado. Dice la Biblia que David se enfrentó a Goliat, pero antes de enfrentarse a Goliat, se fue donde el rey Saúl y le dijo, mira, yo cuando cuidaba las ovejas de mi padre, yo con mis propias manos mataba osos y leones. Y de esta forma convenció al rey Saúl de que le dejara luchar. Pero cuando tuvo el gigante delante ya no le contó lo que él conseguía. Le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Déjame decirte, si Dios está contigo, tú puedes con todo. Porque lo importante es el nombre de Dios que vale. Por eso, proclama cada día que Dios está cerca de ti. Y cada día que te levantes, recuérdale al enemigo, Dios está conmigo. Dios está conmigo.